Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga, donde quiera que nos van a estar escuchando. Les mandamos bendiciones a todos los hermanos, todos los amigos, amigas y hermanas que nos escuchan a través del internet. Y es de gran bendición saber que la palabra nos sigue bendiciendo, nos sigue guardando y nos sigue purificando, tal y como está escrito. Y por eso es que seguimos adelante, seguimos hablando, seguimos predicando, seguimos siendo de bendición en todo lo que el Señor nos está revelando. Y el tema de esta tarde o de esta noche es, escuchen bien, paz de Cristo. Muchas veces escuchamos esas palabras y sabemos que es la paz del Señor, pero tenemos nosotros que entender que existe la paz de Cristo, es la paz de Dios en nuestras vidas, y vamos a verlo hoy a través de la Escritura como siempre, pero es necesario que entendamos cómo el Señor trabaja cuando nosotros recibimos paz. Hay diferentes formas de paz en la Escritura, pero vemos que es el mismo Dios. Por eso tenemos que nosotros entender que cuando alguien recibe la paz del Señor, pues empieza a caminar de una manera muy diferente, empieza a ser alguien ya transformado, cambiado. Pero vamos a ver estos tipos de paz y después vamos a ver al final en la cual nosotros, la mayoría, tenemos que estar viviendo, tenemos que estar gozándonos y permanecer en Él. Vámonos hasta Isaías 57, 1 y 2. Lo repito, diferente forma de paz, pero un mismo Dios. Ahorita vamos a ver por qué, a qué me quiero referir con eso. Amén. Vamos a ver aquí en el Viejo Testamento con relación a algo que nunca nos ponemos nosotros a pensar, y muchas veces simplemente tenemos cierto desagrado por la situación que estamos viviendo. En este caso, cuando perdemos a un familiar, cuando perdemos a alguien que queremos o que estimamos mucho, y nosotros meditamos muchas veces en por qué Dios permitió eso. Amén. Entonces decimos, si le servía, hacía esto, hacía lo... Bueno, podemos poner un montón de cosas delante de Dios, pero aquí lo más importante es saber aceptar cuando Dios hace algo y sabemos que lo que Él hace es lo mejor. Por eso lo que vamos a ver aquí tiene que ver obviamente con relación a un tipo de paz. Escuchen bien, Isaías 57, 1 y 2. Y es ni más ni menos que entrar en la paz del Señor. Escuchen bien. Fíjense cómo empieza a hablar. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. ¿Sí? Dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí vemos a una persona que es justa, una persona que es piadosa, todo un cristiano, pero de repente muere. No lo dice así, pero estamos viendo aquí que dice, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. En otras palabras, hay mucha gente que está sufriendo. Son cristianos, pero están constantemente orando a Dios para que les quite eso. Y Dios, cuando hace un trabajo en una persona, tiene un efecto como de dominó en las demás. Las demás personas ven eso y empiezan a ser transformados por lo que acaban de ver. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver nosotros que Dios piensa en todos. Aunque se vea difícil de entender el por qué nos deja sin esposa, sin esposo, sin hermano, sin hermana, o como sea. Aquí lo que importa es la obra de Dios en nosotros. Entendamos eso y no podemos nosotros resistirnos a Dios. Porque solamente la persona que está siendo pasada por una gran prueba
desde hace años y no le dice a nadie, él sabe o ella sabe por qué aflicción está pasando. Entonces Dios empieza a actuar, ¿sí? Y dice en el 2, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces vemos que se los lleva a descansar con Él. Qué hermoso es esto, ¿no? Darnos cuenta para poder entender nosotros cómo trabaja Dios y estar fuertes, estar de pie, estar bien, ahora sí que completos en la aflicción cuando veamos que alguien en nuestra familia muere. Por eso les tengo que mostrar esto, porque es muy extenso como todos los temas que Dios nos da, pero era necesario mostrarles esto también. Vemos ese tipo de paz de cuando alguien se va al lecho donde está Dios a morar, a vivir, a estar con Él. Y vamos a ver otro ejemplo en Jeremías acerca de cuando Dios pone a las personas a orar, cualquiera que sea la situación, para que les vaya bien también y para que puedan recibir paz. Sí, les quiero traer esto porque todo esto es relacionado a la vida cristiana, a la vida de la prueba, a la vida cuando Dios nos mete por el fuego, a la vida cuando no entendemos, al tipo de vida cristiana que nosotros tratamos de agradar a Dios, pero en veces vemos que no pasa mucho, o al contrario vemos que algo está pasando medio raro y no sabemos qué es. Bueno, hay que entender que Dios hace muchas cosas alrededor nuestro. Y mientras estemos bien con Él, mientras estemos con una relación, diría yo, muy íntima con Él, no tenemos que tener miedo. Pase lo que pase, la victoria es nuestra porque Dios está con nosotros y no hemos perdido ninguna batalla gracias a Él. Pero busquen Jeremías 29:4. Vamos a ver aquí este ejemplo de otro profeta también, en los cuales Dios ponía palabras, Dios ponía ponía el Espíritu en sus labios y moraba dentro de ellos para que ellos empezaran a desenvolverse con todo esto. Jeremías, gloria al Señor, 29:4. Vamos a leer ahí, ¿sí? Y vamos a ver que esto tiene que ver cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio con otro reino, con otra gente, con otro pueblo. Pero lo que vamos a poner atención aquí es que quiero que entiendan que cuando Dios nos lleva por un valle de muerte, nos lleva por un valle muy desagradable, sabemos que Él está en control inclusive de ese lugar, de ese proceso y de esos pasos donde vamos a entrar, porque Él es el que lleva todo el proceso de lo que nos va a acontecer. Vamos a leer aquí para entender. Dice Jeremías 29:4, ¿sí? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, oigan bien, a Babilonia. Ahí los llevó el Señor. Y les va a dar la orden, oigan bien lo que les va a decir: edificar casas, habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. En otras palabras, establecidos ahí donde yo los mandé. O sea, tenemos que obedecer todo el tiempo, pase lo que pase. Y luego dice, no solamente eso, Él quiere que levanten generaciones. Ahí dice: casaos, o sea, que se casen, engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea, que no se hagan menos, ni estén pensando, ni estén atribulados, que ya se acabó todo, porque están siendo llevados en cautiverio bajo otro reino, bajo otra gente, bajo otro poder. Toda la gente en el mundo, escuchen bien, todos los cristianos estamos así. No estamos nosotros en un lugar donde estemos 100% contentos, pero nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo viene a ser la comunión con Dios. Viene a ser el saber que Dios tiene todas las cosas preparadas. Es el saber que nosotros vivimos por fe. Vean cómo vamos a acabar de leer aquí. Y aquí, cuando les dice todo eso, les va a mandar a que se concentren, si puedo parafrasear esto, solamente en Dios, porque les dice: y procurar la paz, oigan bien, de la ciudad, dice, a la cual os hice transportar
no nomás eso, dice enseguida, y rogar por ella a Jehová. ¿Sí? Dice, porque en su paz tenéis vosotros paz. Entonces vamos viendo que donde quiera que por muy terrible que esté el lugar o la situación, el Señor siempre nos manda a confiar en Él. Porque por medio de lo que Él dice, escuchen bien, Él va a empezar a trabajar, Él va a empezar a actuar, Él va a bendecir a aquellos que ni siquiera lo conocen a Él, simple y sencillamente porque la gente y el movimiento es de Dios en ese lugar, en ese momento. Mucha gente no sabe esto, pero está escrito. Lo acabamos de leer, cómo esa ciudad, la ciudad de Babilonia, o ese reino, va a llevar esa paz. Lo voy a repetir en el 7, procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella a Jehová. Sea donde sea, tenemos nosotros que invocar el nombre del Señor. Siempre estar clamando, siempre estar pidiendo. No que estoy lejos de mi pueblo, no que estoy en un país que no conozco, no que extraño a mi papá, que extraño a mi mamá, que extraño a mi... Usted, si usted es de Dios, usted está completo o completa. Porque todo lo que esté escrito es para todos los creyentes, para aquellos que prestan su corazón para Dios. Todas las bendiciones, todo lo que Dios dice, cuando existe esa comunión, no se tiene por qué temer, porque uno está siendo perfeccionado en el amor, como dice, y el amor son sus mandamientos, son sus palabras. Dice el 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque es que la gente que se dice en vez de ser del propio Dios empieza con otras cosas, igual como está escrito aquí. No, así no es, no vamos a hacer esto, no, tenemos que salir de aquí, tenemos que buscar, tenemos que andar, pero por eso les está advirtiendo. Si la cosa aquí es cuando uno se sale de la verdad, es porque empezar a oír a los hombres. Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, es por empezar a oír la desesperación de la carne y de los propios humanos. Por eso nosotros no dependemos de nadie, sino solamente de Dios. Dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no les envié, ha dicho Jehová. Dice el 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Veamos que todo está en orden. Todo lo que Dios les va diciendo, por dónde los va metiendo, por dónde, todos los detalles se los da. Entonces así es la vida de un cristiano también. La vida de un cristiano depende de esa oración, de esa comunión, de esa expresión, de ese clamor que hacemos diario con Dios. No es nomás decir, bueno, dice un montón de cosas en la escritura, pero pues yo ni entiendo eso ahí. No podemos nosotros permanecer en ignorancia, permanecer callados, permanecer como ciegos, como muertos, como que no sabemos, pero sí decir es que yo soy un cristiano. El ser cristiano es ser sacado del mundo totalmente y empezar a caminar con Dios con una comunión muy íntima, lo diría yo, para poder saber y entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por eso Él dice todos estos detalles para que ellos estén confiados. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense cómo les promete cosa tras cosa, bendición tras bendición. Les dice en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oigan lo que quería el Señor con ellos. Dice Jehová, ¿pensamientos de qué? De paz. Entonces aquí es donde tenemos que pensar nosotros como cristianos, como creyentes, no como religiosos, no como tradicionalistas, no como siguiendo la doctrina de nadie, como siempre lo digo, sino nosotros vivir exclusivamente para el Señor Jesucristo. Porque las cosas de Él son fuera de este mundo, no son sabiduría de la tierra, sino que vienen de arriba. Él mismo está prometiendo, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vean qué hermosa es esta comunión. En el Viejo Testamento vemos cómo Él les decía a la gente que lo buscaran, que oraran, que hablaran, que tuvieran comunión, que tuvieran relación con el propio Dios.
Pues es que son las promesas. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vean cómo lo que Dios dice en el Viejo Testamento, con sus puras palabras tan claras, la gente tenía que correr a buscarlo. Porque el que hablaba era el profeta, pero eran palabras de Dios. El profeta que hablaba antes de Dios no era un profeta mentiroso, que hablaba una palabra falsa. En el ejemplo de Jeremías, por supuesto, que estamos hablando, ellos hablaban, pero era Dios el que se oía, ¿sí? Era el Espíritu de Dios en ellos. Aunque el pueblo no tuviera el Espíritu, esas palabras los tenían que hacer soltar todo y correr hacia Él, ¿sí? Porque es muy claro lo que está diciendo. Entonces entendamos cómo era Dios con la gente en aquel entonces y todo lo que les quería prometer para darles. Dice en el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, dice Él, y de todos los lugares donde os arrojé. De Jehová, dice Jehová. Aquí está la final promesa, diría yo, aquí en esta parte que hasta aquí vamos a llegar. Dice, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. O sea que los iba a regresar otra vez a casa. Pero en ningún momento vemos ahí que Dios los soltó. En ningún momento vemos que Dios los traicionó. En ningún momento vimos que Dios hizo algo nomás para destruirlos y para burlarse de ellos. Dios no es así. Entonces por eso tenemos nosotros que entender de dónde va a venir la paz del Señor a nuestra vida, cómo se va a manifestar, y tenemos que estar atentos y prestar atención. Vamos a ver también con relación a otro tipo de paz que tiene que ver por supuesto con los cristianos, y es aquí en Zacarías, en el Viejo Testamento. Busquen Zacarías 8:16. ¿Sí? Zacarías está antes, ya para llegar al Nuevo Testamento. Zacarías 8:16 está hablando de la promesa de la restauración de Jerusalén, pero en el 16 dice él ahí, dice, estas son las cosas que habéis de hacer, les dice. Dice, hablar verdad cada cual con su prójimo, dice, juzgar según la verdad. Y esta parte de aquí es donde nosotros tenemos que venir a ser unas personas honestas, sinceras, justas en el Señor. Vean todo lo que les está diciendo, ¿no? Lo voy a repetir. Estas son las cosas que habéis de hacer. Tiene 2 puntos. Dice, hablar verdad, cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas, les está diciendo. Lo podemos traducir como lo que lleva a la paz en vuestras puertas. Porque es que hay gente que después de que oye la verdad, después de que sabe lo que no tiene que hacer, después de que ha entendido justicia, después de que él oye que es así y es así, siguen haciendo lo opuesto. Siguen haciendo, en vez de verdad, siguen haciendo mentira. Entonces Dios tiene que decir esto, aunque suene muy obvio, pero si no lo dice, si no lo menciona, alguien le puede decir, Señor, tú nunca dijiste nada. Entonces por eso Él pone todos estos ejemplos tan fáciles de entender, para que la gente ya salga de cualquier tipo de enredo, de cualquier tipo de cosa que tenga Él en su corazón y en su mente, y no sepa cómo conducirse. Bueno, aquí está todo, porque hay que hablar todo lo que lleve a la paz hacia nuestros propios hogares, a nuestras propias casas y con todas las personas. Por eso todo eso lo va formando el propio Dios en los individuos. Entonces vamos a ver la paz de Dios, ¿no? Vamos siguiendo hablando que la paz de Dios o la paz de Cristo, podemos decir la paz de Jesús, es solo para los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo. Así como estos hombres, profetas de Dios, en el Espíritu, ese Espíritu los guiaba porque era Dios, les hablaba porque era Dios, ¿sí? Entonces ellos a fuerzas tenían que guiarse por Dios, aunque no lo tuvieran, lo estaban oyendo. Igual nosotros lo hemos recibido, estamos en un estado mucho mejor, porque de acuerdo a la Escritura, Él viene a morar en nuestros cuerpos. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones.
Ese es el Espíritu de Dios. Ese es Él con nosotros. Por eso es bien importante entender que cuando recibimos la paz de Dios, no se trata por medio de nada que hagamos. Se trata por aquel que viene a morar en nosotros. Aquí es donde se caen los argumentos de todas las religiones, de todas las tradiciones, de todas las liturgias, de todos los actos humanos, de todos los sacrificios que cualquiera quiera hacer para agradar a Dios. Los sacrificios que uno presenta a Dios es el corazón propio, contrito y humillado, ofrecérselo a Dios. Hay en algunas iglesias muy tradicionales, en la católica, donde hablan mucho del corazón de Dios. El corazón de Dios, vemos acá en la escritura que no se menciona, se escucha el Espíritu de Dios. El corazón nuestro es el que le ofrecemos como un sacrificio vivo a Dios, para que Él obre en nuestras vidas y seamos transformados. No nos enredemos, dejemos las ideas de los hombres que han existido durante años y van a seguir hasta el final del mundo, entiendan, eso no se va a acabar. Por eso tenemos que escoger nosotros la verdad, tenemos que escoger la verdadera paz que es Dios con nosotros. Miren, en 1 de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces podemos nosotros ver aquí algo, ¿no? Que nadie, absolutamente nadie, que haya tenido un contacto anteriormente con Dios, puede decir que él tiene una relación con Dios de alguna manera. Yo puedo ponerme como ejemplo. Durante 38 años que tengo memoria, yo viví sin Dios. Yo imaginaba a Dios, yo decía, pues existe Dios, yo decía, a lo mejor Él es el creador de todo, no sé, tiene que haber alguien poderoso, pero yo de ninguna manera tenía una comunión con Él. Yo no sabía nada, yo me imaginaba todo en mi mente y en mi corazón y en mi alma, pero no sabía yo nada, ni nadie me podía decir que sí o que no. Entonces cuando Él viene a mí, se me manifiesta y me transforma, viene a mi corazón, Él me muestra todo esto que me viene a hablar todo el tiempo a mí. Entonces todo esto nos viene a traer a nosotros conocimiento, entendimiento, y nos viene a traer la paz. Aunque el mundo se esté deteriorando, el mundo vaya en decadencia, los países, todo lo que usted ve, todo se va a acabar. Y si no se va a acabar, Dios lo va a acabar de terminar, porque todos los elementos están siendo salvados para ser destruidos. Entonces entendamos que nosotros tenemos que buscar esa famosa paz y vivir en la paz de Cristo. ¿Sí? Pero les repito lo mismo, Él tiene que hablarnos, nosotros tenemos que contestar, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que ir tras de Él, nosotros tenemos que entregar el corazón. Y no estoy hablando de ningún tipo de liturgia, ni acto, ni nada, simplemente un arrepentimiento genuino. Por eso les decía que nosotros le amamos a Él, simple y sencillamente porque Él intervino en nuestras vidas. Y no me refiero a que me haya formado en el vientre de mi madre y no, yo eso ni cuenta me daba, ni sabía, ni me importaba Dios a mí, porque era un niño. Yo estoy hablando de ahorita, cuando Él viene a mí y me empieza a cambiar, y me imagino que a ustedes también. Por eso vamos a leer en el Evangelio de Juan 14:15, donde Él mismo explica por qué la paz de Cristo y no como el mundo la da. Porque es que yo me recuerdo cuando yo era un joven, una persona en mis 14, 15, 16 años o más joven, que a mí me llevaban a la iglesia católica y celebrábamos todo ahí. Comíamos de todo, hasta algunos sacerdotes bebían alcohol y todo se veía normal. Y uno dice, pues todo está bien, tenemos a Dios y tenemos lo que ocupemos, lo que querramos acá. Entonces, cuando Dios viene a nosotros, nos enseña la gran diferencia entre lo celestial y lo mundano. Y es donde se abren los ojos y cae el velo y podemos entender. Pero si alguien no ha entendido y piensa que todas las religiones llevan a Dios, está muy equivocado.
Vamos a leerlo aquí en Juan 14:15. Dice aquí, vean cómo va a empezar a hablar. Él dice esto porque él ya sabe que hay gente que lo ama. Lo que va a decir Jesús. Jesús no va a hacer una pregunta y nadie va a ser participante de esa pregunta. La pregunta que dice Jesús, ya hay gente que tiene respuesta de ella. Y son aquellos que aman a Dios. Dice Jesús, si me amáis, oigan lo que está diciendo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Jesús no tiró una palabra al aire a ver quién la agarraba. Hay gente que cuando lo oyó, dijo, ok, de eso se trata. Entonces hay que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya llegó a esos, de ese entonces ya había llegado el amor hacia ellos. Dice, yo rogaré al Padre, vamos a ver qué más sigue diciendo acá. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro? Porque en ese momento él estaba haciendo el trabajo de tener a todos tranquilos, de tener a todos en paz, de tener a todos gozosos, de tener a todos en victoria. Vemos aquí al mismo Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque en el mundo el que no tiene consuelo a través de Dios está perdido. Por eso las drogas, por eso el alcohol, por eso las adicciones, por eso las depresiones, por eso los suicidios, por eso las peleas, por eso las muertes, por eso las balas, todo, las matanzas, todo, porque no hay paz en el corazón del hombre y de la mujer, una paz de Dios. Pero cuando te consuela Dios, a ti no te importa nada, en el sentido de que tú no vas a estropear ni tu vida ni la vida de los demás. Tú vas a estar honrando a Dios y la gente te va a ver a ti sin ningún temor, sin ninguna temor de nada, y te van a ver cada vez con deseos de hablar contigo. Van a decir, ¿por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú estás tan tranquila? ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué tú como que tus palabras son diferentes ya? Entonces vemos aquí la transformación de Dios en las personas. Por eso lo que dice Jesús, nosotros ya lo hemos recibido. Lo voy a repetir. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. Oigan qué hermoso. Se vienen guerras, se vienen temblores, se vienen quemazones, se vienen diluvios, se vienen huracanes, se viene de todo. ¿Y quién está con nosotros? Dios, Dios y Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. Por eso entiendan que el verdadero creyente no tiene temor. No tiene temor porque ha sido perfeccionado en el amor. Este amor que son sus mandamientos. Dice el 17, aquí lo va a describir, el Espíritu de verdad. ¿Sí? El Espíritu de verdad, dice él, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven. Entonces dice que no le ve, pero a Dios nadie le hemos visto jamás. Pero lo que sí podemos ver son sus obras en nuestra vida. Y esa es una señal de que estamos viendo a Dios en nuestras vidas. Por eso el mundo que no lo recibió no puede ver nada, no entiende nada, no sabe nada, no recibe nada, están perdidos y van rumbo a la perdición. Eso es lo más triste. Lo está declarando el propio Jesús, yo no. Y si Él lo dice es verdad. Por eso dice un espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero oigan lo que dice en relación a los creyentes. Dice, pero vosotros le conocéis. Oigan qué hermoso es eso. Le conocéis. O sea que nosotros conocemos de Dios y a Dios. Ahora alguien dirá, ¿por qué unos y otros sí? Bueno, aquí está el hecho. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él hablando de un futuro, de un presente más bien, y de un futuro. Primeramente dice, porque mora con vosotros. Desde ese momento estos creyentes no estaban solos ya, porque estaban con Jesús. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene el Espíritu de Cristo. Por eso es que está completo, está gozoso, está alegre. El día que se muere, todos lloran, todos se entristecen, menos el que se está muriendo. Él dice, a la casa de mi Padre voy. Uno sabe que al morirse uno va a la presencia del Señor sin ningún temor, con una alegría y con un gran gozo. Por eso es que toda la gente que no ha sido perfeccionada en el amor
tiene mucha desilusión cuando alguien muere. Dicen, pero si él era cristiano, él era pastor, él era la esposa, él era el esposo, o cualquier situación que sea, la gente se pone muy triste en la carne, es natural. Pero el creyente verdadero muere hasta con una alegre sonrisa en la boca, ¿sí? Porque es que todo esto es para la paz de los creyentes, el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En ningún momento estamos sin esperanza y sin Dios en nuestras vidas. Entonces veamos todo esto. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, pero vosotros me veréis. Porque es que el mundo, todos aquellos que lo aborrecían, todos aquellos que no creían, todos aquellos que lo ignoraban, todos esos eran parte del mundo. Pero los creyentes se pusieron tristes porque pensaban que los iba a dejar. Pero dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces somos personas vueltas a nacer, somos personas que vivimos para Dios. Entiendan, aquí está todo. Dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces aquí está la famosa Trinidad que todos hablan y no la entienden. Aquí está la deidad de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién sabe? ¿Quién entiende? ¿Quién puede recibir esto? ¿Quién puede discernirlo? ¿Quién lo puede vivir? ¿Quién tiene el testimonio en su vida? Bueno, solo aquellos que están recibiendo a Jesús en su corazón. Porque dice que en aquel día vosotros conoceréis. Jesús no está mintiendo. Dice que va a haber personas que van a saber que eso es un efecto, es una realidad, y vamos a saber. Yo lo puedo decir que yo lo sé, que esto es una verdad. Si no, estuviera perdido y no pudiera decir nada yo tras del púlpito. Pero los que somos creyentes, todos aquellos que entendemos y que Dios nos muestra y nos revela, todo esto viene a nosotros como entendimiento, como palabra, como bendición. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está la unión, ¿sí? Que es un solo Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está. El que tiene mis mandamientos, dice bien claramente, y los guarda, ese es, dice él, el que me ama. Porque hay gente que pareciera que habla de Dios, son muy buenos para recordar dónde está todo escrito, en qué página, en qué versículo, en qué verso. Pero el tener los mandamientos no es acordarte de ellos. El tener los mandamientos es practicarlos y vivirlos en tu vida. Eso es tener los mandamientos. Los mandamientos, tú puedes tener tu casa llena de Biblias en la pared y decir, mira, ¿cómo tengo mandamientos ahí? No, donde tienen que estar es en tu corazón. Por eso el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que los pone en práctica, podemos parafrasear esto así, porque ¿para qué los voy a guardar? Los tengo que guardar para ponerlos en práctica, para usarlos, para caminar en ellos y obedecer. Dice, ese es el que me ama. Claramente está ahí. ¿Por qué la gente no recibe paz? Porque en unas iglesias están muertas en cuanto todos están batallando, todos están ahí, todos están sufriendo, no conocen a nadie, tropiezan, caen, les va muy mal a todos, no hay bendición, no hay nada, no hay comunión con Dios. Pues es que no hay espíritu, no hay verdad. ¿Sí? Ahí no hay ningún Jesús, no hay nada. Y no me importa cuál sea, nosotros tenemos que buscar del verdadero Dios para poder recibir la verdadera paz. Por eso lo que Él dice, tenemos que prestar atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama a mí, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. Así es como se conoce la Escritura. Porque cuando Jesús se te manifiesta, no nomás te está dando sueños y te está diciendo qué hagas, sino que también cuando lees la Escritura, empiezas a entenderla más. Empiezas a recibir sus misterios, porque Él ya te ve. Él ya sabe para dónde te está guiando, Él ya sabe dónde vas a terminar, Él ya sabe con quién vas a platicar la siguiente semana que viene, y ocupas estas palabras y te las está dando. Él piensa en todo. Tenemos que estar al pendiente siempre. Así es Dios. Dios está preparando gente conforme a como vamos viendo, y Él nos va tratando y nos va formando y nos va aventando hacia adelante a hablar con las demás personas en su modo de ser, en su modo de pensar, de acuerdo a lo que Él ve en nosotros.
Por eso es que se manifiesta. No nomás para nosotros, para aquellos que están perdidos también. Por eso hay muchas preguntas entre ellos, y una de ellas es la de Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En otras palabras, la duda de Judas era por qué, si el mundo lo estaba viendo caminar cuando andaban ahí, pues era cierta manifestación. De en medio de todos hizo milagros. En medio de todos, creyentes y no creyentes, hizo sanidades. En medio de incrédulos, impíos y creyentes y seguidores, sacó fuera demonios. Entonces, Judas le pregunta eso: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como diciendo, ya anduviste entre todos, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, respondiendo Jesús se le dijo: el que me ama, otra vez. O sea, el que en verdad ha creído que yo soy el Hijo de Dios, podemos decirlo así, o muchas cosas, ¿no?, tan hermosas que hay. Respondiendo Jesús se le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, como requisito de que tú vas a recibir la paz de Dios, es por la comunión que vas a empezar a tener. Porque en la comunión tú le empiezas a creer, en la comunión empiezas a conocer, en la comunión empiezas a recibir y empiezas a tranquilizarte. En la comunión empiezas a conocer todo, a calmarte, a esperar, a hacer todo. Entonces tú guardas sus palabras y todo se empieza a transformar en tu vida. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. O sea que van a estar otra vez con el creyente. Y si Dios está con nosotros, ¿es poderoso Dios? Claro que lo es, y existe la paz cuando Él viene a nosotros. Por eso es que mucha gente no puede ver, como decía él, la paz del Señor, porque no la da igual. Dice enseguida: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice él: os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, para eso es el Espíritu, para poder entender todo el plan divino de Dios y poder ser transformados en nuestras vidas, olvidarnos de nosotros y empezar a brillar, a que salga ese lucero de la mañana de entre nosotros, que es Jesucristo, para ser nosotros diferentes en el poder del Señor, por el conocimiento, por la sabiduría, pero por el Espíritu sobre todas las cosas que Él va a poner dentro de nosotros. Aquí lo está diciendo Él claramente, y aquí es donde viene cómo Él da la paz. Ya lo estuvimos viendo, por el Espíritu, y porque vienen a morar los dos, los tres, viene el Padre, viene el Hijo y el Espíritu Santo también. Pero dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Imagínense recibir la paz del Señor. Por eso Él cuando se les aparece, que se atraviesa así por las paredes, les dice: paz a vosotros. La paz de Cristo, la paz del Señor, estaba presente ahí después de que fue resucitado y se les aparece ahí cuando están comiendo. Entonces vemos nosotros el 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todavía, después de todo lo que está diciendo, nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, si Él dice esas palabras, que yo no se turbe mi corazón de nada, de lo que yo vaya a vivir a través de la vida aquí, y tampoco tenga miedo, lo voy a empezar a poner en práctica. Voy a empezar a creerle a Dios y decir: Él dice que no se me turbe el corazón y ni tampoco tenga miedo. Es así como yo soy fuerte en el Señor. Es así como yo me mantengo en todo lo que Él dice. Y soy una persona tranquila, no estoy desesperado. La carne no me gana, el deseo de la mente tampoco. Lo que me diga la gente, lo que me critique alguien, eso ya a mí ya no tiene nada, no tiene poder. ¿Por qué? Porque yo estoy oyendo las promesas de Dios en mi vida. Dice el 28: habéis oído que yo os lo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, dice, os habría regocijado. Dice: porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, dice. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces Él siempre hablaba con esas hermosas promesas. Pero vean lo que dice con relación
al enemigo. El Señor lo reprenda. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Vean dónde está el mundo, bajo los... tiene a todos bajo sus pies el enemigo. Por eso le llama a él príncipe de este mundo. Y dice claramente, y él nada tiene en mí. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo él da esa paz tan hermosa, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Pero aquí es como el mundo, oigan bien, el mundo pues porque todos estamos en el mundo, así es como el mundo empieza a ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Ahí mismo, en Juan 16:1, vamos a ver nosotros aquí cómo cuando Él empieza a poner todas estas cosas, a decirlas más bien, empieza la gente a escuchar el Espíritu, a ver lo que está pasando, a ver las situaciones, a ver todo tipo de cosas en el mundo, y empiezan a ser transformados por lo que Él mismo está diciendo. Dice Juan 16:1, dice, estas cosas os he hablado, dice, para que no tengáis tropiezo. Les está explicando todo lo que iba a pasar. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Dice, de aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces aquí podemos ver a muchos religiosos que piensan que por matar a otra gente están agradando a Dios. Un ejemplo, podemos verlo como los musulmanes, que si no piensan como ellos o no están de acuerdo, pues al matar gente ellos piensan que agradan al propio Dios, pero estamos viendo el error, ¿no? Porque todos dependen de lo que les dicen otros hombres, no de lo que Dios les está dando, y aquí es donde se hace todo lo que estamos viendo, el desorden, la interpretación de todas las cosas por escuchar a otros hombres. Pero sigue diciendo, y harán esto, claramente dice aquí Él, porque no conocen al Padre ni a mí, porque toda la gente dice conocer a Dios y se refieren de alguna manera al verdadero Dios, pero aunque se refieran al verdadero Dios, cuando no mencionan a su Hijo, no tienen al verdadero Dios del que están hablando tampoco. Entonces se quedan sin nadie. Entonces por eso dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, ya se había presentado, se había visto, se había oído de lo que Él había dicho. Es que así es como se va cumpliendo todo. Pero lo que quiero que veamos aquí, cómo el mundo va a ser transformado por lo que Él va a hacer, lo vamos a ver aquí enseguida. Dice Él, el Señor Jesucristo otra vez, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Por eso vemos que había tiempo de cuando el Señor, al estar con ellos, pues era el tiempo del Señor, y cuando se fue, pues, o iba a pasar el tiempo, todo el Señor siempre se movía en esos tiempos tan hermosos. Me imagino que eran los tiempos del Padre, lo que Él le decía que hiciera o no hiciera, o se quedara callado o hablara, igual nosotros. Por eso dice Él, porque yo estaba con vosotros. Pero, dice el 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, Él sabía rápidamente lo que pasaba con ellos al oír sus palabras. Por eso Él ve la reacción y les dice esto. Dice el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Entendamos que el plan de Dios es exactamente lo que ha acontecido hasta hoy y lo que va a seguir aconteciendo en cuanto al Hijo y al Espíritu Santo, en esta manera, como Él lo pone, como el Consolador. Dice, el Consolador no vendrá a vosotros, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, cuando Él venga, aquí es donde quiero que presten atención, cómo el Señor está hablando de Él mismo, del Espíritu, pero no está mencionando a ningún tipo de religioso, no está mencionando a ningún grupo de personas, se está dirigiendo exclusivamente a todo el mundo, que van a ser ellos, van a notar que algo está pasando y tienen que llevarlos a pensar que alguien lo está haciendo. Vamos a leer aquí. 16:7 dice, pero yo os digo la verdad y os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Ahora, en otras palabras, los tiempos de Jesús, nadie vimos a Jesús de los que estamos ahorita. Pero el Espíritu es el que sigue representando el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, es Dios todavía aquí en la tierra. Pero vamos a ver cuál es el efecto en general en todas las personas. ¿Sí? Porque claramente dice, y cuando Él venga convencerá al mundo. Oigan bien, no está hablando, lo repito, de creyentes, está hablando del mundo. En otras palabras, ellos se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Creyentes, no creyentes, impíos y justos. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio, 3. Ahora, va a decir una por una. Dice claramente que la gente se va a convencer de las cosas que vean de Dios. Dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y alguien diría, ¿cómo podemos ver esto aquí? Bueno, la gente tenemos que entender que somos todos por naturaleza pecadores. Y sin Él nadie se puede purificar, nadie se puede limpiar, nadie puede hacer nada. Pero dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Todos aquellos que no crean se van a quedar absolutamente fuera de la comunión de la voluntad de Dios. Dice que de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, cuando ya nosotros creemos, Él hace justicia en todos los creyentes. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que Él está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Él está intercediendo, está haciendo justicia. El pecado por los que no creen, la justicia por los que creen, y dice aquí el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces podemos ver que las tres cosas ya están puestas. Hay gente que no va a creer nunca. Yo no sé por qué, solamente Dios sabe. Hay gente que ya creyó y se le está haciendo justicia, y el enemigo ya ha sido juzgado. Ya está todo el plan, solamente está participar. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Tú quieres quedarte con aquellos que no creen? ¿O te quieres quedar con aquellos en los cuales Dios está interfiriendo por ellos? Porque el enemigo ya está juzgado, ¿sí? Entonces, eso es lo que Él quiere dar a entender mediante el Espíritu y todo lo que las personas van a ver. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces aquí vemos cómo Dios empieza a mostrarnos, a enseñarnos, inclusive lo que va a pasar, por medio de muchas situaciones, por medio de sueños, por medio de visiones. Yo no sé, por todo lo que está aconteciendo, Dios le empieza a dar a la gente entendimiento de todas estas cosas, porque escrito está. Y me refiero solamente a aquellos que son guiados por Dios. Porque hay gente que dice que es cualquier viejito que vive por ahí en la montaña y dicen vio algo, y a uno que está por allá vio otra cosa. Bueno, hay que ver que solamente aquellos que tienen el Espíritu, porque ese es el Espíritu de verdad, no el espíritu de ilusión, de pensamiento, de idea, de nada de eso. Es el Espíritu de verdad, el cual es el de Dios. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí vemos la unión otra vez de los tres. Pero ya casi vamos a cerrar. Vamos a ver nosotros la importancia, la relación que existe entre un Jesús que era, se ponía Él como el Hijo del Hombre, y también lo veíamos o lo vemos como Dios. ¿Sí? Porque Jesús es Dios. Entonces en Hechos 10:34, el libro de los Hechos, vemos nosotros a un Jesús ungido, pero con el Espíritu Santo. Entonces veamos nosotros que si Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y Él hace todas las cosas que el Padre le enseña, alguien que no es ungido por el Espíritu, alguien que no es lleno del Espíritu, alguien que no recibe el Espíritu, no puede ni sabe
ni tiene derecho de hacer nada que sea divino de Dios. Todas las cosas las hace Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y por medio de Él es que pasa todo, incluyendo la paz del Señor en nuestras vidas. Hechos 10:34 dice, gloria al Señor, déjeme ver, 10:34, gloria a Cristo Jesús. Vemos nosotros aquí, está hablando Pedro a toda la gente, está hablando de lo que aconteció con Cornelio, pero dice en 10:34, dice, gloria al Señor, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sí, porque Cornelio no era un judío, era un gentil. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces podamos ver nosotros aquí que posiblemente había gente que lo veía a Jesús caminar, ¿sí? entre toda la gente, y veía lo que hacía, y aunque no tenían ese contacto porque no eran discípulos ni eran judíos, pero de lejos Dios conoce el corazón, y le tenían temor a Él por lo que hacía, y esas personas trataban, me imagino, de imitarlo, porque dice que aquí que hacían justicia. Entonces, pero Dios ve el corazón, lo repito. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, este es Señor de todos. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, oigan bien aquí, a todos los oprimidos por el diablo. Tiene una coma y dice, porque Dios estaba con él. Entonces vemos nosotros que para recibir la paz del Señor, para recibir la paz de Cristo, no necesitamos hacernos cada vez más religiosos, más santurrones, más hipócritas, más temerosos de los hombres, más barberos con ellos mismos. Lo que necesitamos es, como dice él aquí, temerle siempre y andar siempre humillados bajo su poderosa mano. No podemos nosotros pensar en nuestra forma de ser y de vivir humana que tenemos paz del Señor cuando no conocemos ni tenemos el Espíritu de Él. Todo eso lo tenemos que tener en consideración, porque sin Él nada podemos hacer. Ahora, entendamos esto, lo que acabamos de leer, lo que leímos en el 37, más bien en el 36, donde dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿El evangelio de qué? De la paz por medio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos el evangelio de la paz. Dice, podemos ver que Dios tiene todo bajo control, solamente existe una iglesia, es decir, un cuerpo, porque mucha gente hoy dice, no, pues todos ahí la llevamos, todos hacemos esto y la gente nos cree y se sienten a gusto. Es que la gente no sabe la diferencia en sentirse tranquilo en la carne y sentir la paz del Señor, el gozo del Señor. Cuando la gente no tiene ninguna necesidad, cuando la gente tiene dinero, cuando la gente no está enferma, la gente está tranquila. Y de repente va al templo, a cualquier templo pagano, cualquier doctrina de demonio, y dice, yo estoy bien tranquilo, no me falta nada, estoy bendecido, dicen. Pero eso no es la paz de Cristo, porque Él mismo dice que es una paz que el mundo no conoce. Ahora, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne, oigan bien ya las declaraciones tan grandes aquí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Cuando dice un solo cuerpo, es que hay solamente una iglesia. Por eso entiendan que no se trata de cuál iglesia es la más grande, cuál es la iglesia más llena, la más tradicional, la que tiene más gente, la que tiene más fiesta, más comida a fin de año. No, aquí se trata de la paz de Dios trabajando en las personas. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No solamente dice a la que asimismo fuisteis llamado a un solo cuerpo y estar agradecido, estar en unión y siempre agradeciéndole al mismo Dios. Voy a leer Efesios 2:11 y ahí voy a terminar ya. Efesios 2:11 habla ni más ni menos que del acto de la cruz. En el encabezado aquí dice la reconciliación por medio
de la cruz. Entonces va a hablar acerca otra vez de cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Por eso ponía mi ejemplo de cuando era un niño, que yo conocía la tradición de mis padres, yo me llevaban, me traían, ya de grande querían que siguiera yo ahí, pero a mí nunca me gustó, no sé, nunca me gustó eso. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense que alguien llegue y se pare delante de todas estas congregaciones, que no son por supuesto, del plan divino del Padre y del Hijo, y nadie está en el Espíritu, que se presente alguien ahí y les diga a ellos todo esto, que están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y por supuesto, dice aquí, y sin Dios en el mundo. Pero eso éramos muchos los que no habíamos, a los que Dios no nos había todavía alcanzado. Pero vean lo hermoso y aquí en el 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y por qué dice por la sangre de Cristo? Porque hemos creído en la muerte, en la resurrección del Hijo de Dios, el cual Él mandó, ¿sí?, por todos nosotros. Dice, porque Él es, aquí viene, y pongan atención en el 14, porque Él es, ¿qué? Nuestra paz. Otra vez, muy claro está aquí. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. Ahora, los dos pueblos es Israel y el pueblo gentil. No hay más. Dice, aboliendo, o sea que suspendiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que aquellos que hemos llegado a someternos a Dios hasta ahorita en lo que Él nos está diciendo, por supuesto que vivimos en la paz del Señor, vivimos en la paz de Cristo, porque escrito está por todos lados. La gente tenemos nosotros que, si somos del Señor, recibir, entender y poner en práctica esa paz en nuestra vida. Dice otra vez en el 16, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, otra vez dice aquí, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por eso es que a mí me da tristeza, lo digo así honestamente desde mi corazón, cuando yo voy a cualquier lugar a predicar o a hablarle a gente y la gente empieza a dormirse. La gente empieza a dormitar, a cerrar los ojos. Y yo me recuerdo cuando el Señor se los llevó a los discípulos y les dijo que oraran con Él, que estuvieran un tiempo con Él orando, despiertos. Y cuando Él se fue, lo cabecearon y se durmieron. Eso es un desagrado, eso es como una traición, porque Dios está mandándonos a nosotros a estar pendientes de Él, de estar oyendo al pendiente, queriendo, haciendo. Y mucha gente, cuando hablamos de la Biblia, de las cosas, de las promesas, empiezan con un sueño. Es como el enemigo que llega y los empieza a dormir mediante de estas palabras. Pero es muy triste. Pero vean que todas estas palabras, dice el 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Imagínense que viene Dios y empieza a anunciar las buenas nuevas de paz a estos creyentes y todos dormidos en la iglesia. Qué desagradable, ¿no? Qué desagradable, qué tremendo y qué horrible sería eso, porque todo lo ve Dios, imagínense. Nosotros cantamos, nosotros danzamos, nosotros diezmamos, nosotros nos gozamos en la iglesia, y cuando viene la hora de la predicación, la dormidera de gente ahí en las sillas. O sea, eso no tiene... No está bien. ¿Cómo? No puede ser. Es como que nosotros seamos unas personas que no sepamos agradecerle a Dios. Nunca le agradezcamos de ninguna manera y nos empiece a dar sueño. Cuando Él mismo dice que las buenas nuevas de paz, dice, a vosotros que estabas lejos y a los que estabas cerca, dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, cuando se viene a recibir todo esto, lo que es la palabra, el discernimiento, el misterio, todas las cosas hermosas, la gente recibe paz en sus corazones, y por eso pueden vivir los 60, los 70, los 80, 90, 100 años que Dios les va a dar en esta tierra.
Por eso voy a leer estos y ya con esto cierro. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, dice. Y vean de qué manera es uno de la familia de Dios. Edificados, dice aquí, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él tiene que ser el que venga a nosotros y nos dé la paz que el mundo no conoce, porque no lo conocen a Él. Dice enseguida, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces con esto concluimos de que es necesario que Jesucristo sea, como dice aquí, la piedra del ángulo de nuestras vidas, para nosotros siempre estar en esa paz de Cristo, en esa paz del Señor, y siempre saber cómo llevar cualquier adversidad en el mundo y ser la luz y la sal del mundo en un mundo en decadencia. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.